Bienvenidos otra vez a la clase gratuita de desarrollo de historias para manga, cómic y webtoon. Como digo, esto es un paso a paso, es una guía para todos los que quieran escribir sus historias y no saben cómo hacerlo, por dónde empezar. Vamos a comenzar con eso. Bueno, no me presenté, yo soy Ezequiel, conocido también como Umbekant, es mi seudónimo artístico, y soy el profesor de manga e ilustración digital de Escuela One Shot. También soy el creador de Escuela One Shot, y bueno, me dedico a escribir historias, a crear personajes, a crear mundos. Me gusta mucho la animación, me gustan muchas ramas artísticas, ¿no? Desde la ilustración, la animación, el modelado 3D. Soy muy apasionado del arte en general y podrías decir que soy un generalista del arte, o sea, como me gusta aprender varias técnicas y estilos, aunque mi estilo va más por este lado, más por el lado del manga, porque fue como mi primer gran amor, ¿no? Empecé dibujando lo que es cartoon, más lo que es Disney, Cartoon Network. Me fui más por ese lado. Cuando conocí Dragon Ball de muy chico, dije, quiero esto para mi vida, y bueno, eso fue lo que me llevó a lo que soy hoy, ¿no? Básicamente. Y ahí me empecé a incursionar más por el manga y anime. El cómic americano también me apasiona mucho. Hoy en día trabajo dando clases y también hago ilustraciones para libros. Actualmente estoy trabajando en 2 libros, uno infantil y el otro para adolescentes, donde yo no soy el autor, sino que soy el dibujante de esos libros. He trabajado en productoras de videojuegos, hice de muchas cosas relacionadas para comerciales también, relacionado en general al arte, ¿no? Me gusta mucho, pero lo que más amo es crear historias y personajes, mundos, ¿no? Así que lo que les voy a mostrar es lo que soy, lo que más me gusta y más me apasiona de este mundo del arte. Espero que lo puedan disfrutar y que se saquen todas las dudas que tienen. ¿Cómo empezar? Una idea, ¿no? Todos empezamos desde una idea, desde lo más básico. De repente un día a la tarde se nos ocurre un personaje superhéroe pirata. Ese fue mi caso, ¿no? Dije, un superhéroe pirata, ¿qué puede ser, no? En ese entonces no veía One Piece, pero bueno, digamos que se puede acercar bastante a eso, de llevar el mundo más fantasioso y a la vez con esa temática de piratas, ¿no? Siempre me gustó mucho lo que es Piratas del Caribe, me gusta mucho lo que es esa sensación de aventura, pero al mismo tiempo de terror que puede llegar a transmitir los piratas, ¿no? Esa mezcla me gustó mucho, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacer un personaje que sea un pirata y que sea una especie de superhéroe, ¿no? Que tenga sus poderes y bueno, generar una historia en base a eso? Todo nació desde una idea. Seguramente la mayoría de los que quieren crear una historia también vivieron algo muy similar a eso, ¿no? De la nada, pum, cayó una idea o vieron algo y dijeron, quiero hacer algo con esto, ¿no? Por ejemplo, puede surgir desde un elemento, puede surgir desde un mundo fantasioso, desde un personaje, desde un poder, desde un arma, ¿no? Encontró un arma que despierta espíritus, entonces con esa arma, con esa espada, puede conquistar el planeta, ¿no? Entonces, en vez de ser el personaje principal, el protagonista, capaz que es el villano, ¿no? Entonces podemos empezar desde el villano. Cualquier cosa puede ser un disparador para poder empezar a desarrollar nuestra historia, ¿no? En mi caso es este, ¿no? El de Oriana. Oriana es la protagonista de The Goddess of the Kraken, mi webtoon, que no está publicado todavía por si preguntan, pero estamos en eso. Y digo estamos porque no soy el único que trabaja en esta historia, sino también Belén, que está presente acá. Ella es, por ejemplo, la modeladora 3D de uno de los barcos que va a aparecer. Y además también trabajé con Vicky, que fue una exalumna mía, que actualmente es parte de Escuela One Shot también. Con ella juntos escribimos la historia, desarrollamos los personajes y demás. Bueno, entonces, una vez que tenemos la idea, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Referencias. Sería básicamente todo lo relacionado a este mundo que quiero crear. Desde cómo son las construcciones, cómo son los personajes, qué época es, ¿no? Cómo pensaban en esa época. Si es un mundo fantasioso, obviamente tenemos mucha más libertad. Ahora, si nuestra historia está más inspirada en un momento determinado de nuestra historia, bueno, hay que documentarnos, hay que buscar referencias relacionadas a eso para poder darle la mejor ambientación posible, ¿no? Que quede lo más trabajado posible y que se note que está ese trabajo detrás de documentarse, de buscar todas las referencias para hacer un buen trabajo. Esto es clave y es algo que no se tiene muy en cuenta al comienzo. Cuando uno empieza a crear historias, lo primero que empieza a hacer generalmente es empezar a dibujar o a escribir y sin ningún orden, ¿no? Sin ninguna... Solo de la cabeza. Generalmente hay mucha gente que toma estas medidas, pero es la menos, ¿no? Por experiencia de hablar con alumnos y demás, he aprendido que la mayoría no
no usa referencias, ¿no? Y eso es una muy buena práctica, ¿no? Usar referencias, que ojo, eso no es copiar. Copiar es agarrar algo y hacerlo exactamente igual. Usar referencia es ver algo y ver qué cosas nos pueden servir para hacerlo a nuestro modo, ¿no? Es muy diferente una cosa de otra. Todas las películas, todos los mangas, todos los cómics, todo usa referencias, ¿no? Porque, como digo, es una buena práctica y hace que el nivel del trabajo final aumente considerablemente, mejore mucho su calidad, completamente. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Si a ustedes le pediría que dibujen una bici de memoria, capaz que lo hacen bastante bien o capaz que no. Pero si ustedes usan una referencia, ven fotos de cómo es muy probable que su calidad aumente, ¿no? Cómo la dibujan, ven los detalles, ven todo, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero algunos tienen más capacidad de memorizar esos elementos, ¿no? De recordarlos de memoria y poder transmitirlos. Yo soy bastante de memoria fotográfica y puedo recordar bastante sin ver fotos, pero aún así, viendo una foto, viendo una referencia, siempre va a mejorar, ¿no? Entonces eso se traslada a todo. Todo. No solamente a nivel dibujo, sino también a historia, a la narrativa, a cómo contamos la historia. Nosotros vemos una película, podemos usar referencia de cómo se está contando esa película, ¿no? Del paso a paso, de las escenas, del giro, ¿no? Del gancho que tiene la película para atraparte. Podemos usar referencia de esas cosas para contarlas en nuestra historia. Entonces, no es solamente referencia a nivel visual, sino también a nivel narrativo, a nivel guión, a nivel todo, absolutamente todo. Entonces, para mí, justo después de la idea viene la parte de referencias. Empezar a documentarse, a buscar referencias, a buscar cosas relacionadas a todo lo que va a estar pasando en nuestra historia, ¿no? En este caso, vamos a ver, esta aplicación que están viendo se llama PureRef y sirve para volcar referencias, ¿no? Como ven acá, muy fácilmente y poder ubicarlas en bloques diferentes para tener un orden y poder encontrar todo mucho más rápido, ¿no? Para descargarla gratuita tienen que poner, si quieren donar y no quieren donar, ponen 0 y ahí la descargan. Es muy buena esta aplicación, se la recomiendo mucho y la utilizan todos los modeladores, todos los artistas conceptuales, artistas en general la utilizan mucho, así que se las recomiendo para que vayan volcando acá adentro, o en Pinterest, por ejemplo, también para los que no conocen, es una página de básicamente buscar referencias, imágenes en general, ¿no? Pero muchos la utilizan con ese fin, ¿no? De buscar referencias y documentarse. Así que si los que quieren usar PureRef, usan PureRef. Si no, les recomiendo que empiecen a generarse tableros en Pinterest. Así pueden tener todo bien organizado por temas. Yo acá, por ejemplo, tengo, esto es una captura de mi PureRef para no tener que abrirlo aparte, ¿no? Batallas, escenas de batalla, acá tengo armas de la época, backgrounds, vestimentas de personaje, aparece en un momento, obviamente aparece un Kraken porque la historia se llama The Goddess of the Kraken, imágenes de Kraken, de barcos, outfits, etcétera, ¿no? Personajes que aparecen, etcétera. Todo de una forma bien organizada para poder encontrarla rápido y si necesito dibujar una escena en ese momento, la encuentro y uso de referencia eso mismo. Entonces, esto está bueno porque si un día no tienen ganas de dibujar, dice, me tomo el día para buscar referencia. Entonces, se toman solo un día para documentarse, para buscar referencias, para cargar el PureRef, ordenarlo, no tener todo armadito, así después no pierden tiempo con esto y se dedican a fondo a dibujar, a escribir y hacer todo lo otro que es muchísimo trabajo, ¿no? Hacer una historia dibujada es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, además de ser los dibujantes, somos los escritores, somos los que hacen la escenografía, somos los que hacemos el vestuario, somos los que ponemos el diálogo, o sea, el guión. No, si lo piensan de esa forma, es como ser un director de cine, pero para cómic, ¿no? Así que es mucho trabajo. Incluso yo también lo pienso de esta manera, que dibujar personajes, ya sea nuestro protagonista, ya sea los secundarios, el villano, es también como hacer un casting, ¿no? Porque estamos diseñando el personaje a ver cómo queda mejor, no, este diseño no me gusta tanto, hacemos es como que estamos haciendo un casting del personaje. Así que este sería el segundo paso, buscar referencias. Y después, con la documentación, empezar a hacer los bocetos, empezar a hacer cositas vayan ligadas a eso, ¿no? Por ejemplo, yo me tuve que documentar muchísimo con cómo son los galeones, cómo son las embarcaciones en general, más de esa época, viendo fotos, viendo películas,
viendo todo tipo de contenido, bueno, muchos videos de YouTube también, para poder hacerlo lo más fiel posible a eso y que la parte fantasiosa sea el lado de los poderes, ¿no? Pero que el resto se vea más realista. Ese era mi objetivo. Ahora ustedes pueden tener una historia más fantasiosa, pueden tener una historia más realista y ahí, bueno, pueden hacer una combinación, ¿no? En el caso que sea algo más fantasioso, quieren ver qué pueden poner de lo realista, ¿no? Esto no, esto sí. Ahora los que tienen que hacer algo más realista porque les gusta más eso, quizás la tienen más complicado porque tienen que ser un poco más fieles para que la gente se lo crea, ¿no? Del todo. En caso contrario, como digo, que son historias más fantasiosas, tienen más licencias, ¿no? Artísticas. Entonces la gente no se lo preguntaría tanto, como por ejemplo, ¿por qué se puede prender fuego abajo del mar en la serie Bob Esponja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nadie se pregunta eso, simplemente lo ve y lo acepta porque todo cuadra con lo que pasa, ¿no? Con lo ilógico que es ese mundo, nadie se lo pregunta, ¿no? Entonces, al ser un mundo fantasioso, pasa. Ahora, si estamos haciendo algo más realista, la documentación tiene que ser todavía más ardua, digamos, para que no haya incongruencias, para que la gente no diga, momento, ¿qué es esto que está pasando, ¿no? Acá. Así que bien, bueno, también crear objetos y cosas, ¿no? Empezar a ir construyendo un poco ese mundo, pensar dónde están ubicadas cada cosa de lo que va a pasar, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Ir pensando en esas cuestiones puede ayudar mucho para ser disparadores de más ideas, ¿no? En este proceso ya estamos todavía construyendo la idea, ¿no? En base a la documentación y en base a los dibujos que vamos haciendo van a ser disparadores a más ideas, incluso mejores ideas de las que tuvimos en un inicio. Así que acá es el momento, ¿no? De empezar a hacer sketch, empezar a hacer todo tipo de cosas para la historia que se nos vayan ocurriendo. Por ejemplo, bueno, acá yo me documenté que, por ejemplo, los piratas tienen una bandera normal, que la tienen siempre, pero cuando están en modo ataque, digamos, cambian a una roja, como diciendo, prepárense porque ahí vamos, ¿no? Eso yo no lo sabía y lo aprendí con la documentación, por ejemplo. Entonces acá diseñé las banderas del villano, en este caso, de cómo serían, ¿no? Las banderas representativas del personaje principal. Bueno, después la casa del protagonista, algunos bocetos, algunas escenas, ¿no? De cómo se vería una parte del webtoon. Acá una referencia que estuve viendo de un videojuego, porque también se pueden aferrar a todo tipo de contenidos, ¿no? Ya sea un juego, en este caso es un juego móvil de piratas, que lo vi, me interesó ese plano. Bueno, no es el mismo, pero fue justamente utilizado de referencia, ¿no? O fue esa referencia la que me inspiró a mí a querer hacer ese plano, mejor dicho. Después acá tenemos, ¿no? También un plano de cómo estaría ubicado cada sector importante de mi historia, dónde va a estar ubicado cada lugar para medir los tiempos, ¿no? En este caso, que es una historia de piratas, navegan mucho en barcos, entonces cuánto debería estar de distancia una isla con la otra, un montón de cosas que nos pueden servir para que la historia tenga un sentido, una congruencia. Volviendo un poquito a lo que estaba diciendo antes, de que cuando me quedé pensando en eso, cuando dije que hay que ser de todo cuando escribimos una historia, no los quiero desanimar, ¿no? Porque van a decir, uy, no, es un montón de trabajo, chao. Bueno, obviamente acá se requiere muchísima pasión, muchísimo amor para hacer esto, como cualquier cosa que lleve mucho trabajo, ¿no? No es para cualquiera, obviamente, es para el que realmente tiene ganas y tiene la pasión y quiere dedicarle el esfuerzo y el trabajo de hacerlo. A mí me cuesta muchísimo, es lo que más amo y me cuesta muchísimo hacerlo, ¿no? Es como mi sueño más difícil de conseguir y al mismo tiempo es lo que más, cuando me dedico a hacerlo, lo que más tiempo le dedico, pero es tanto trabajo que es difícil. Pero que eso no los desanime, ¿no? Tienen que luchar por su sueño, sobre todo los que trabajan en manga, ¿no? El típico mensaje de shonen, ¿no? De nunca te rindas, hay que seguir adelante. Este dibujo que vimos al principio era de Oriana, que él había hecho, fue un boceto y dije, me gustaría que tengan un traje medio de este estilo, y demás, que después fue descartado, pero bueno, son ideas que nacen de una forma y después se van modificando por gusto, porque uno va creciendo y va teniendo otros gustos y va queriendo hacer cosas diferentes. Por eso no hay que casarse con una idea, ¿no? Siempre hay que tratar de sacar lo mejor de eso y dejar lo que realmente nos gusta y lo que no, descartarlo, ¿no? Tratar de no tener ese miedo de decir, no, pero esta era la idea original. No, bueno, todo va mutando, todo va cambiando y eso va a depender de lo que seamos en ese momento y lo que queramos en ese momento y nada más. Lo del pasado, pisado, ¿no? Como dice el dicho. Obviamente
tratarlo con amor porque es lo que originó todo, pero si ustedes ven muchos de los autores de manga, en este caso, van a ver que sus personajes originales son muy diferentes a cómo terminan siendo después cuando se publica la historia. Justamente los one shot, que ahí viene el nombre de la escuela, los one shot que hacen los mangakas, generalmente son muy diferentes a lo que termina siendo la publicación final. Para el que no sepa, un one shot es un unitario para presentar en una editorial y decir, mira, tengo esta idea con estos personajes, con este mundo, si te gusta, la podemos hacer, básicamente, ¿no? Y generalmente, como se termina publicando esa historia, por lo general es bastante diferente en varios aspectos, ¿no? Estético, de guión, de la narrativa, etc. ¿Por qué? Porque hay un editor de por medio, porque el autor también tuvo otras ideas, etc., ¿no? Que eso hace que cambie todo. Entonces hice un rediseño del personaje, cómo se transforma, personaje secundario, fui tirando ideas, trabajando un poquito más todo lo relacionado a este mundo, ¿no? Después, bueno, más diseños, tienen que ver con los personajes que aparecen en la historia, relaciones entre los personajes, que eso es algo muy importante. Yo también tengo una, ¿cómo haces para organizar los tiempos entre escribir las referencias y dibujar? Bueno, eso no hay como una organización muy importante en ese punto, digamos. O sea, es el día que tenés ganas, te pones a buscar referencias y el día que tenés ganas te pones a dibujar. No hay como un secreto, o al menos yo no tengo ningún secreto para eso. Es simplemente decís, hoy no tengo ganas de dibujar, bueno, me pongo a buscar referencias, o viceversa. Hoy tengo muchas ganas de dibujar, me voy a poner a dibujar personajes y demás. Ahora, va a llegar a un punto en que es necesario tener diseños terminados y no quedarse solo con las referencias, que es básicamente cuando estamos trabajando el guión o la escaleta también, que ahora voy a hablar de eso. Cuando trabajamos en esos puntos ya se empieza a necesitar material. ¿Por qué? Porque necesitamos tener detalle, ¿no? Tenemos que saber cómo es este personaje, qué apariencia tiene, ¿no? Si es un personaje secundario o si es un personaje principal. Es importante entender qué cosas o cómo es el personaje, no solamente estéticamente, sino su personalidad, que también voy a hablar de eso. En este caso, ¿no? Las relaciones entre los personajes, las personalidades que tienen los personajes, las relaciones entre los personajes. Así que es muy importante empezar a tener en cuenta todo lo que se va a venir después para empezar a tenerlo más terminado cuando llegue ese punto, ¿no? Yo acá necesitaba, ¿no? Cómo se veía el personaje principal, cómo se veía el villano, cómo se ve el personaje principal secundario, digamos. ¿Por qué? Porque necesito saber la edad del personaje, necesito saber su personalidad, como decía. Hay muchos aspectos que son importantes y eso nos lo da el sentarse a trabajarlo, ¿no? A diseñarlo estéticamente y a diseñarlo en personalidad. Bien, y acá también tenemos en la parte de sketch de cómo es el modelado 3D, que acá les voy a explicar por qué modelado 3D, me dirán. Bueno, en un webtoon que se publica semana a semana, o bueno, en un manga generalmente también, capítulos, ¿no? Se van publicando semanalmente, algunos cada 2 semanas, bueno, van variando, ¿no? las fechas de publicaciones, pero en un webtoon, sobre todo que trata de piratas, necesitamos que el dibujar un barco casi en todas las viñetas sea una tarea sencilla, ¿no? Entonces van a ver, si leen webtoon o incluso en el manga pasa mucho también, van a ver que muchos utilizan esta técnica de hacer un modelado 3D, moverlo y dibujarlo arriba para que el proceso de construcción de esas viñetas sea mucho más rápido. Entonces esa fue mi idea, ya que voy a estar haciéndote una historia, necesito poder dibujar el galeón en varias perspectivas, que también se vuelve más complicado cuando es una forma muy exacta, un objeto muy exacto. Dibujarlo en muchas perspectivas diferentes se va a volver todo un reto y eso me iba a demorar a mí en la producción de la historia. Entonces decidí contratar a alguien para que me haga el modelado 3D guiándolo como yo quería, ¿no? En ese caso lo hizo Belén, que está ahí en el chat, una gran artista 3D, que ahora vamos a ver cómo queda. Esto es el sketch, ¿no? Estamos en la etapa de sketch todavía. Pero bueno, acá es muy importante ponerse a dibujar para poder determinar bien los personajes. En esta siguiente etapa, ya con diseños, ya podemos trabajar colores, podemos trabajar todo lo que serían planillas de personajes. Estas son bastante antiguas igual. Después hice un rediseño de los personajes más adelante. Acá tenemos a Oriana, la edad, cuánto cumple, su altura. Llené una planilla de información de los personajes, ¿no? Cuáles son sus muletillas, o sea, cuál es su frase típica, cuál es su comida favorita, qué signo zodiacal es, todo lo que a mí me interese
hacerlo para que el personaje parezca que tenga más vida. O sea, yo no soy de creer en los signos igualmente, pero muchos dicen, es re leonina, es re sagitariana, etcétera, ¿no? Es como que enseguida la asocian a algo que para ellos ya lo tienen inculcado eso, ¿no? Es como, ¿cómo es un sagitariano? ¿Cómo es un ariano? ¿Cómo? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando más lo pueden asociar a algo que ya conocen las personas, más natural y creíble se vuelve el personaje, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tratar de crear es eso, es que el personaje se vea creíble, que en su mundo existe y que tiene gustos y tiene una personalidad única y tiene un montón de cosas que la gente se puede sentir identificada o no, puede detestar también, ¿no? Si nosotros queremos hacer un personaje que se vea maldito y que es maldito y que todos lo odien, bueno, qué cosas no nos gustan a nosotras que nos hagan, ¿no? Pensar todas esas cosas y que la gente lo vea y lo odie, ¿no? Que es como cuando nosotros vemos un actor en una película y decimos, qué personaje tan detestable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el actor está haciendo muy bien su papel, está actuando muy bien porque está consiguiendo lo que quiere hacer, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los personajes. Si es un personaje bueno y queremos que la gente lo quiera, bueno, tenemos que tratar de que eso funcione. Otro tip que les puedo dar, que es muy interesante: muchos actores y también dibujantes hacen personalizadas inspiradas en animales. Por ejemplo, cómo se comportaría un oso, cómo se comportaría un sapo, cómo se comportaría un gato. Y eso te da mucha ayuda de poder transmitirlo en un personaje. Por ejemplo, este personaje tranquilamente se puede comportar como una tigresa, digamos, ¿no? Es como muy enojona, pero al mismo tiempo es creída, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los actores, Jim Carrey, el actor humorístico, decía que para hacer Ace Ventura, el detective de mascotas, se inspiraba en una cacatúa. Entonces, ¿cómo sería una cacatúa? ¿Cómo sería la personalidad si fuera un humano, ¿no? Y trataba de actuar de esa manera. Bueno, con los personajes podemos hacerlo también de esta manera, ¿no? Un oso, ¿cómo puede ser un oso? Bueno, puede ser como muy lento, que solamente quiere dormir y comer, ¿no? Entonces, esas personalidades las podemos trasladar a nuestros personajes para que se vean bien representativos, ¿no? Que se note que tiene una personalidad de ese estilo. Esto se llama Character Sheet, planilla de personaje, con Expression Sheet, planilla de expresiones, cómo reaccionaría en cada parte el personaje. Ahí tenemos a Runner, que es uno de los villanos. Tenemos a Meredith, que es otro personaje principal. Oriana, Dylan, que ya lo vieron en la portada de la clase. Percy, una mascota, la mascota de Meredith, y el abuelo Thomas, etc. Estos son algunos que traje acá para que vean los ejemplos. Después, bueno, rediseño de los personajes, otros personajes que no había incluido, ¿no? Su vestimenta, ejemplos, el pelo, la altura, ¿no? Cuánto mide cada uno a diferencia del otro. Todo eso está bueno tenerlo de antemano, o a medida que van haciendo el guión también lo pueden ir, o la escaleta, pueden ir trabajándolo los personajes. Bien, bueno, acá ya tenemos, bueno, el logo también de la historia, ya lo había diseñado. Tenemos ya algunos renders de cómo quedó el galeón, el Gran Marian se llama. Acá la parte de la cabina, mejor dicho el camarote del capitán, una ilustración de cómo se vería más chibi el barco. Acá otra toma de noche. Todo esto es para después redibujarlo arriba, ¿no? Y agilizar procesos. Bien, bueno, pasemos a la escaleta, ya la parte de escritura, y que muchos seguramente odian porque el dibujante generalmente no se lleva tan bien con la letra. Capaz que sí, algunos, pero bueno, yo soy uno de los que no me llevo muy bien con eso, así que hablo más en carne propia. Pero bueno, es algo que con el tiempo le empecé a agarrar gustito, pero aún así prefiero dibujar. Pero bueno, es algo importantísimo, es importantísimo el guión, la escaleta. Ahora les voy a explicar, si no saben de qué se trata. Esto de acá es inevitable, o sea, tiene que estar, al menos que trabaje con el método Marvel, ¿no? Que es dibujar y después inventar la historia por encima. Para mí no es medio raro, por eso también las historias eran tan raras de Marvel en esa época cuando utilizaban ese método. Pero en este caso, para mí es muy importante. Ahora, si quieren construir una historia sencilla, rápida, que dure un capítulo, bueno, no hace falta tanto, quizás pueden improvisar y va saliendo como sale. Ahora, si quieren escribir una historia que dure un arco, que dure 5 capítulos, que dure 8 capítulos, es muy importante que esté bien planteado la introducción, el nudo, el desenlace, ¿no? Todo eso se trabaja en el guión. Ahora, ¿qué es la escaleta? La escaleta varía mucho. Si lo buscan en internet van a ver que no es lo mismo una escaleta de cómic que de teatro, que de cine. Cada uno lo llama a su manera. Esta es mi forma de hacerlo.
La escaleta básicamente es empezar a dividir en puntos importantes nuestra historia. ¿Cómo empieza? ¿Qué va a pasar en el segundo capítulo? Si no tenemos todavía eso, bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo se conoce el protagonista con su amor o con su villano? Puntos importantes que van a estar transcurriendo en la historia. De esa manera pueden ir construyendo un paso a paso de cómo hacerla la historia. Quizás no tengan bien definido todo lo que quieren implementar, todos los sucesos que van a estar transcurriendo, quizás todavía no lo saben, ¿no? Entonces, acá es la parte donde tienen que empezar a escribir lo que ya tienen y en base a eso empezar a sectorizar en qué momento cronológico va a pasar este suceso. Es decir, presentación del personaje, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el abuelo le cuenta la historia del Kraken a Oriana, ¿no? Así empieza el prólogo de mi webtoon. Invasión pirata, ¿no? El siguiente acto importante o suceso importante va a ser una invasión en el pueblo donde vive Oriana. Los piratas roban, destruyen y secuestran a las mujeres de la costa, incluyendo a Oriana. El abuelo cae inconsciente. O sea, son sucesos importantes conectados de forma cronológica. Fíjense que tenemos como un punto principal y después subpuntos, ¿no? Que sería el punto negro y abajo el punto blanco. En este caso también, ¿no? Sonían como sucesos que pasan en ese capítulo o en esa sucesión de hechos, ¿no? En este caso, bueno, la leyenda del Kraken, el abuelo le cuenta la historia del Kraken a Oriana, pasa en el prólogo. Entonces está dividido, del prólogo sería este y acá está dividido primer capítulo. Esto al principio yo no lo sabía. Simplemente escribí cómo quería que sean los hechos cronológicos. Pero yo no sabía que esto iba a ser el prólogo y esto iba a ser el capítulo 1. Esto lo fui organizando con el tiempo. De hecho, el abuelo le cuenta la historia de Kraken a Oriana. Toda esta escena es un flashback que añadí después. En realidad no es un flashback, sino un reconto. Para el que no sabe la diferencia, flashback es una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas, y un reconto son varias viñetas de hechos sucedidos en el pasado. Es un reconto de lo que le pasó a Oriana de chica, ¿no? Cuando era una niña. Después, en el capítulo 1, va al presente, ¿no? Pero esto lo añadí después, y eso me ayudó a hacerlo la escaleta. ¿Por qué? Pues yo tenía quizás al principio invasión pirata, la historia empezaba con una invasión. Pero para mí era importante en el prólogo que se sepa esto. Entonces decidí agregar un punto anterior, cronológicamente, para que esto se sepa al principio y dé pie a la acción en el siguiente capítulo. ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? Porque no es lo mismo ponerse a dibujar 20 carillas o 50 viñetas y después decir, no, la verdad que esto no me gusta y tener que rehacerlas o dibujar cosas que pasan antes y quizás no cuadran, ¿no? Se generan agujeros de guión, puede pasar 1000 cosas. O lo mismo si estamos escribiendo todo el guión y de repente decimos, no, la verdad que estaría mejor que esto pase antes. Entonces por eso la importancia de hacerlo esto de una forma simple y concisa, es decir, bueno, hacer en un renglón algo general y después ir ubicándolo de forma cronológica hasta que nos guste. Entonces así no ahorramos mucho tiempo si queremos hacer un cambio. Simplemente borramos ese renglón o lo movemos y listo. Entonces es una forma rápida de poder organizar una historia para posteriormente empezar a escribirla. Si nosotros escribimos del principio o dibujamos del principio, cuando queramos hacer modificaciones se va a volver una tortura porque tenemos que borrar y corregir muchísimas cosas y eso te vuelve muy poco productivo y generalmente te termina frustrando y haciendo que abandones la historia y no queremos eso. Entonces, por eso hagan la escaleta, muy importante. Una vez que tenemos la escaleta como nos gusta y está aprobada y genial, pasamos al guión literario. Este es un paso que se puede obviar, no lo recomiendo, pero pueden hacerlo, pueden pasar directamente al guión técnico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, acá se ve claramente. En uno está narrado como si fuera un cuento, que sería el literario, y en el técnico ya está narrado cómo van a estar sucediendo los hechos. Viñeta 1, Splash, donde se ven imágenes difusas de un faro a lo lejos. Unas personas, piratas saltando hacia un barco y peleando contra alguien. De repente aparece una criatura. Bueno, es detalladamente qué es lo que está pasando en cada una de los cuadros o viñetas, ¿no? O de los paneles, como quieran llamarlo. En este caso está narrado más como si fuera un cuento. Tomasle cuenta, bueno, bla, 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 bla. Igualmente acá hay un cambio que no está planteado, porque algo que quiero aclarar es que por más que hagamos los diseños, por más que busquemos referencia,
por más que tengamos una idea clara, por más que tengamos la escaleta, por más que tengamos todo, cambios siempre van a haber, siempre. Entonces, como dije al principio, tenemos que estar abiertos a esos cambios para que no se vuelva una tortura para nosotros. Yo no, si me caso con una idea, después quiero hacerla, pero no me va a cuadrar con el resto que también está bueno, ¿no? Entonces hay que tratar de aprender a ceder un poco en eso. Entonces acá, bueno, por más que hice el guión literario, mientras estaba haciendo el guión técnico, dije, no, quiero que en realidad esta viñeta, porque ya en el guión técnico ya es la clave, digamos, de cómo va a terminar quedando, ¿no? Ya te vas a estar basando en eso y es como ya imaginarte la historia final. Van a haber cambios, van a haber agujeros de guión que te van a obligar a hacer cambios, porque capaz que escribimos y después escribimos otra parte más adelantada o empezamos por el final. Muchos también recomiendan empezar la historia por el final y ir hacia atrás. Yo no soy de esos. Sí voy pensando toda la historia en general mientras voy escribiendo la primera parte, trato de pensar en todo. Es difícil, obviamente, y no siempre queda como uno quiere, pero es práctica, ¿no? Es escribir historias y seguramente la primera no va a quedar como nosotros queremos. También hay que estar conscientes de eso, que no somos perfectos, nadie lo es, y que muy posiblemente haya errores y hay que amigarse con eso y decir, bueno, la próxima va a salir mejor. Tampoco ser mediocre y decir, bueno, lo hago así nomás y punto, no. Hay que echarle ganas, hay que tratar de hacerlo bien, pero si no sale bien, no castigarse, ¿no? Y seguir adelante, seguir mejorando con la siguiente historia, con el siguiente proyecto que tengamos, ¿no? O con el siguiente capítulo. Si ven muchos mangakas, se me ocurre uno, el de Shingeki, por ejemplo, Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Si ven los primeros mangas, son un horror, perdón si hay un fan acá, pero los primeros mangas de Shingeki son un horror visualmente, ¿no? Y después va mejorando muchísimo. El último manga con el primero son dos cosas totalmente distintas y le pasa a todos los artistas, ¿no? Me incluyo, obviamente. Yo, como ven, mis dibujos también van evolucionando y es parte de todo, ¿no? La historia pasa lo mismo. El guión, yo escribo muchas historias desde muy chico y leo mis historias antiguas y leo las de ahora y digo, ¿qué es esto, no? Y pasa también con los dibujos. Si ven dibujos viejos, si ven dibujos nuevos, van a ver que suelen ser muy diferentes, ¿no? Que hay una evolución y deberíamos estar muy felices de que eso pase, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una evolución en nosotros, pensamos diferente, crecemos, básicamente es eso, la vida. Así que esta es la diferencia entre guión literario y guión técnico. Escribir todo como un libro y escribir después ya plano a plano qué está pasando, qué tipo de ángulo, qué tipo de plano, básicamente plano general de la habitación de Ori, mientras los diálogos que van a estar. Fíjense que acá casi no aparecen los diálogos o se los dice de una forma menos detallada, ¿no? Si se preguntan, esto no es el prólogo en general, sino que es una parte recortada, porque obviamente no les voy a spoilear toda la historia, solamente el comienzo. Después cuando salga, si quieren la leen, le vamos a estar avisando, pero es solamente la primera parte para que vean la diferencia principalmente, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, que sería la parte del storyboard. Storyboard o sketch, o como quieran llamarlo, ¿no? La parte del lápiz, ya a la hora de los madrazos, de ponerse a sentarse y dibujar. Basta de escribir, basta de pavada, ¿no? Acá llegó la hora de la verdad y hay que ponerse a trabajar, ¿no? El sketch o el storyboard sería básicamente pasar todo lo que tiene que ver con el guión técnico ya a lo visual, ¿no? Cómo se va a terminar viendo, en este caso Webtoon. Vamos a tener que la vista es vertical, ¿no? Con los planos o las viñetas más a lo largo, ¿no? De forma vertical, a diferencia de cómo se suelen ver en manga y cómic, ¿no? Igualmente, acá cambia lo que es la narrativa. Eso hay que aclararlo, no es lo mismo la narrativa del cómic que del manga, que del webtoon. ¿Qué es la narrativa? Es básicamente el flow que hay a la hora de guiar a la vista de las personas a través de nuestros paneles, de nuestras viñetas, para que sea una lectura fluida, para que se entienda y que fluya, ¿no? Que fluya de una forma natural la vista. Eso es la narrativa. En el cómic es de una forma, en el manga es de otra y en el webtoon cambia muchísimo más, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hago una pausa para decirle que todo esto yo lo estoy enseñando en el curso de creación de páginas que se va a estar dando en julio, si no me equivoco. Y además, el 8 de mayo empieza el primer curso de manga donde empiezo a enseñar desde la base del dibujo, ¿no? Para el que no sepa nada de dibujo y quiera mejorar, o para que ya tiene algo de conocimientos pero quiere todavía
mejorar más. Se ve en el primer módulo que dura 2 meses, todo lo que tiene que ver con rostros, expresiones, giros de cámara, no, perdón, de ángulos de cara, pelo, ojos, narices, boca, todo el detalle de la cara. Después en el segundo módulo se ve todo lo que tiene que ver con la anatomía, con el lenguaje corporal, con la línea de acción, la ropa, con la expresividad del cuerpo. Y en el tercer módulo, que son los últimos 2 meses, en total dura 6 meses, se ve todo lo que tiene que ver con luz y sombra, con perspectiva, con composición, ¿no? Ya para poder hacer bien las viñetas. Y en el curso de creación de páginas se ve todo lo que tiene que ver con el guión, todo lo que tiene que ver con la narrativa visual que les decía, todo guiándolos ya en sus páginas, ¿no? Ya cada uno tiene su manga y yo lo voy guiando paso a paso cómo hacerlo para que no queden dudas, ¿no? Y quede lo mejor posible, ¿no? Todo lo que tiene que ver con efectos, con onomatopeyas, con la rotulación, que serían los logos de texto, etcétera. Todo eso se ve tanto en Webtoon como en manga, se ve en el de creación de páginas. Así que, fin del espacio publicitario, continuamos. No, bueno, acá tiene que ver todo con ya cómo va a ser después la página final, diferentes ángulos, ¿no? Para darle variedad, ¿no? Ir planificando acá sí, obviamente es mucho de prueba y error, ¿no? De ir probando hasta llegar a algo que nos gusta, y una vez que está definido, esto también es un paso fundamental, no empezar ya con el color, no empezar directamente con el entintado, sino de ir directamente al boceto. Y después, bueno, el entintado y coloreado, ¿no? Ya de cómo se va a terminar viendo la historia, algunas imágenes de cómo se va a terminar viendo en trabajo final, ¿no? Ya sea Webtoon o manga. Obviamente el manga va a estar en blanco y negro con tramas. Obviamente sería ya la parte final, también todo lo que tiene que ver con la maquetación, con lo que tiene que ver con los efectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la rotulación, donde tienen que estar ubicados los globos de texto, las onomatopeyas, las líneas cinéticas, todo eso viene como parte final, ¿no? Del proceso. Acá lo puse 2 en 1, pero obviamente lo puse 2 en 1 porque los que lo hacen de forma de Webtoon obviamente necesitan el coloreado, o es algo que llama mucho más la atención, y los que lo hacen en manga obviamente eso no lo necesitan, sería solamente el entintado, ¿no? El entintado y el entramado con tramas que dan la sensación de grises, pero en realidad son puntos negros sobre blanco. Así que eso sería todo. Es un proceso que acá parece simple, pero lleva tiempo, así que ahora les hablo de las recomendaciones que tengo ahí anotadas y de cositas que les puede ayudar bastante en este proceso. Les voy diciendo que en junio vamos a estar en el Jardín Japonés, así que los que son de Buenos Aires, si se quieren acercar, vamos a estar dando otras clases gratuitas, charlas, vamos a estar haciendo sorteos, concurso de dibujo, se viene muy pronto. Les digo que va a ser relacionado al manga, que vamos a estar definiendo quién es el ganador en el Jardín Japonés para nuestro aniversario. Cumple 4 años el 20 de junio y vamos a estar ahí diciendo quién es el ganador del concurso. Se vienen cosas muy interesantes en la escuela, así que también, antes de olvidarme, están todos invitados a la primera clase de manga, que es el 8. Todos los que quieran presenciar esa clase están todos invitados. Va a ser obviamente gratuita también, va a durar 2 horas y va a ser para que presencien cómo es la clase de manga. Vamos a estar sorteando media beca al final de la clase y bueno, los que quieran después se pueden anotar tranquilamente. Recomendaciones de libros. El guión, Story, de Robert McKee. Acá pueden ver bien todo lo relacionado a cómo escribir el guión. Se habla de la escaleta también, de la estructura, ¿no? de todo. Todo esto está más inspirado o más ambientado en todo lo que tiene que ver el cine, pero se puede aplicar tranquilamente en el cómic. Después, libros relacionados al cómic, específicamente de Scott McCloud, Hacer cómics. Tiene otro que es Cómo hacer cómics. Recomiendo más este que el otro, que lo tengo acá atrás. Ahí lo muestro. Bueno, en realidad se llama Entender el cómic. Recomiendo más este de acá, si lo pueden conseguir. Este es un libro ideal para los que quieran crear cómics. Es la Biblia, diría, del creador de cómics, que obviamente se puede aplicar al manga y al webtoon. Después, bueno, de Richard Williams, ¿no? La Biblia también de los animadores, ¿no? Sería Kit de supervivencia del animador. Este lo encontré solamente en inglés, pero esto ayuda mucho para lo que es la movilidad de los personajes y demás. Y después de Loomis, Andrew Loomis, libros también relacionados a la composición de personajes, a las expresiones, el armado general también. Muy buen libro. Estos libros serían como, para mí, lo principal
para tener conocimientos generales de cómo hacer un cómic, ¿no? Bueno, otras recomendaciones que le puedo dar, bueno, nombre fácil de recordar. Ah, perdón, este no era. Este era el de los personajes. Bueno, me quedó mal la pseudo diapositiva. Las recomendaciones que igual me acuerdo era crearse un Drive, un Google Drive, empezar a poner ahí toda la documentación, tener todo ordenado, eso es muy importante, la organización, para si necesitan tener guión, lo que sea, a la vista, rápido, entran a su Google Drive y entran ahí, ya tienen todo, ¿no? Después, crearse una hoja también en Google Drive que sea de ideas, simplemente ir escribiendo todas las ideas que se les ocurra. Puede ser tanto de ideas generales como más específicas de algún arco, de algún personaje, ¿no? Empezar a escribirse en hojas y tenerlas siempre presente ahí para poder escribir del celular, poder escribir de la compu, de cualquier lado. Sobre todo eso también sirve mucho por si quieren trabajar en equipo con alguien más, con algún escritor o con otro dibujante, tener todo en un lugar donde ambos puedan acceder en cualquier momento, ¿no? Eso es muy fácil hoy en día, ¿no? De tener todo bien organizado y de fácil acceso. También pueden crearse una lista de tareas, ya sea en Keep, ya sea en una libreta física, o Notion también es una muy buena opción, o cualquier variable de esas, está ClickUp también. Hay muchas variantes que te ayudan a plantear bien las ideas, las tareas e ir escribiendo o tachando a medida que van avanzando, ¿no? Eso es muy muy importante. Y como última recomendación les digo que se dejen un día y un horario específico para trabajar en la historia. Eso es muy importante, ¿no? De tener ya planificado un momento para trabajar solamente en esto, ¿no? Y tomarlo como un momento para uno mismo, y que si quieren hacer la historia es por algo en ustedes hay que los quiere llevar a eso, ¿no? Entonces escuchen eso, escúchense a ustedes mismos y dejen un lugar para eso. Esa es una recomendación que yo mucho no llevo, lamentablemente, porque tiempos y complicaciones, pero se la recomiendo que si lo pueden hacer que lo hagan, ¿no? De decir, este tiempo va a ser solamente exclusivo para esto, y así van a ver cómo de a poquito van a ir avanzando, ¿no? Quizás hoy en día dicen, uy, es mucho trabajo, es muchas cosas por hacer, pero con el tiempo, si empiezan, de repente van a mirar para atrás y están 3 meses trabajando en la historia y van a ver todas las cosas que hicieron y se van a sentir muy orgullosos de su trabajo, así que les recomiendo que se guarden un tiempo y un horario específico para eso. Bueno, ahí Belu les dejó un formulario. Si quieren llenar, si lo llenan, al final les va a dar un descuento adicional para cualquiera de nuestros cursos. Y bueno, nos ayudaría mucho para saber qué cursos buscan y en qué cosas están interesados, para, digamos, que nos pueda ayudar a nosotros a encontrar ese tipo de cursos que están buscando, básicamente, ¿no? Y además se llevan un 10% extra para usar en nuestra página web para cualquiera de nuestros cursos. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido. Cualquier duda igualmente lo pueden dejar escrito en el Discord, que yo voy a estar atento para poder responderles. Y bueno, los que quieran saben que están invitados el día 7 para la clase de anatomía de profesor Damián, y el día 8 a esta misma hora para la clase de manga. Para los que no la hicieron y están interesados, están invitados. Les recuerdo también que ahí Belu les dejó un formulario para que llenen, que eso nos ayudaría mucho a la escuela, y además por responderlos les va a aparecer al final un cupón del 10% para que utilicen en cualquier curso. Puede ser el de manga, el de anatomía, el que quieran. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta clase. Disculpen por la demora nuevamente. Y bueno, fue como un resumen, un paso a paso de lo que se necesita. Espero que lo hayan aprendido y nos vemos la próxima. Un abrazo grande a todos. Adiós.